Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM y también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5 FM, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, dándole las gracias a Dios, como siempre, porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el grandísimo honor de escucharnos y vernos en las plataformas que les mencioné antes y en Sol 106.5 FM. Y saludar a mi querido compañero y hermano Luis Polanco. Muy buenos días, Eliseo. Muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos escuchan todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal, que trata de hacer un paneo por todas las informaciones importantes, relevantes del mundo y del ambiente local también. Nuestros teleoyentes son unos héroes, nos escuchan a nosotros nos 2 horas sin ser familia nuestra. Completamente. Ni empleado ni nada. Sí, agradecemos, como tú dices, esa deferencia que tienen con nosotros. Y bueno, es normal que nosotros iniciemos las noticias internacionales en Asia, para variar. Hacia allá vamos. Tenemos el ambiente en China, porque China nunca se queda fuera de las noticias internacionales. Pero, imagínate tú, nosotros somos 11 millones y generamos noticias. Imagínate China, que son 1,000 y pico millones. 1,000 millones de ciudadanos, pero no solamente por los ciudadanos de China, sino lo que hace China y la relevancia de China, que ya hablamos en programas anteriores sobre la trampa de Tucídides. Tucídides, aquel historiador que narró las guerras del Peloponeso. General historiador, padre de la historiografía. Y entonces está muy de moda la trampa de Tucídides porque este señor Graham tiene una teoría, la actualizó. Graham Allison actualizó ese nombre, Tucídides, diciendo que es una trampa de cuando dos potencias emergen y tratan de disputarse el liderazgo de una zona específica, tal como ocurrió durante la guerra del Peloponeso en Grecia. Tucídides dice que cuando dos potencias crecen en igual proporción, primero evitan enfrentarse entre ellas, pero el ámbito de acción de los aliados de esas grandes potencias son los escenarios en donde esas grandes potencias se enfrentan y finalmente terminan enfrentándose a través de esos aliados, y ahí es donde se da. También hay una teoría de los poderes en transición, la teoría de los poderes en transición, que se da cuando dos potencias enfrentan periodos de transición, como en efecto están enfrentándose o están experimentando las potencias más grandes del mundo, que son Estados Unidos y China. China está en un periodo de transición económica. Muchos hablan de la burbuja inmobiliaria, de la burbuja económica en donde está China, que muchos expertos mencionan que va a afectar grandemente el desarrollo de lo que venía siendo China. Y en Estados Unidos está ocurriendo precisamente lo mismo también. El gobierno de Biden está enfrentado internamente con grandes problemas que vamos a abordar en un momentito. Pero son dos potencias que están en transición y eso aceleraría un enfrentamiento entre esas potencias. China acaba de incursionar en el espacio aéreo de Taiwán, precisamente iniciando el 1 de octubre, que es la fiesta nacional de China,
incursiona en el espacio aéreo al sur de Taiwán con aviones. Primero lo hizo con 25 jets de combate, que alertó a todas las defensas de Taiwán. Reaccionaron. Ahí pasó un inconveniente, un ejercicio militar de ambos países en torno a estas incursiones, pero que esas incursiones no se han detenido durante toda la semana que ha pasado y han llegado a 56 aviones. Es decir, China está incursionando con hasta 56 aviones de combate en todo el espacio aéreo de Taiwán. Demostrando poderío. Demostrando su poderío en lo que sería una incursión récord en términos de la magnitud y en términos de la frecuencia con lo que la está haciendo. China ha declarado que esa unión debe materializarse, la unión de China continental y China-Taiwán. Eso debe materializarse, porque ya hemos dicho y hemos abordado en este programa que esos dos países tienen acuerdos de unificación, pero manteniendo la independencia de cada uno de sus sistemas políticos. Y entonces ahí los Estados Unidos están apoyando a Taiwán, se sienten compelidos a apoyar a Taiwán, y China está desafiando al poder. Tanto es así que los Estados Unidos enviaron militares y aviones, submarinos, barcos, y uno de ellos chocó con un objeto no identificado en el mar. Tuvo que salir el submarino, un clase Wolf Sea de los Estados Unidos, uno de los mayores submarinos, y entonces tuvo que salir a la superficie, y entonces fue objeto de burla por los chinos, porque los chinos entonces se burlaron de que... Bullying. Un bullying, precisamente bullying. Y así ha estado haciendo China, porque ese es el juego de China, hacerlo, desmoralizarlo, haciendo los ejercicios. Cuando se ve enfrentado radicalmente, entonces se retrae y luego vuelve. Muchas personas hablan de la teoría de los poderes en transición como un posible detonante de estos ejercicios que hace China y de estas muestras de poder, como para tratar de desviar la atención de los problemas económicos por lo que está pasando China. Así que seguimos. Una manera de demostrar que sigue siendo una potencia, su supremacía y que su peso específico en el escenario internacional y regional, sobre todo, porque esto se está dando a escala regional, no se ha visto afectado por los problemas internos que pueda tener. Así mismo es, y lo propio está pasando en los Estados Unidos. Pero vamos a la Unión Europea, un tema que yo sé que tú eres el especialista ideal para analizar ese tema, de la Unión Europea y Polonia. El Tribunal Constitucional de Polonia acaba de emitir una sentencia en donde básicamente, y ahí tú nos vas a explicar más, lo que define es que la legislación de Polonia tiene precedencia sobre la legislación europea, o que tiene mayor importancia, o que se sobrepone, ¿verdad? Bueno, vamos a decirlo al revés. Lo que declaró el Tribunal Constitucional de Polonia es que algunas partes del convenio europeo son inconstitucionales. Exacto. O sea, es al revés, porque entonces eso significa, probablemente el resultado al que se quiere llegar es el mismo, a la conclusión, ¿no? Pero eso significa que devienen en inaplicables para el derecho interno polaco. Esas regulaciones. Entonces, esta no es la primera vez que eso sucede en los países de la Unión Europea. Recuerdo que hace unos meses hablamos de un tema con la deuda, parecido en Alemania, de unos bonos de compra del Tesoro, y que
se dictó una decisión, el Tribunal Constitucional Alemán dictó una decisión donde disponía que prevaleciera el ordenamiento jurídico interno alemán. O sea, una decisión que había tomado el gobierno alemán de carácter interno de compra de bonos, que iba en contraposición con una política de la Unión Europea. Yeah. Entonces ahí hubo un conflicto de normas y el tribunal alemán pues decidió ese rango de supremacía de la norma interna sobre la Unión Europea. Entonces esto es otro episodio de eso. Ya se habían producido otras escaramuzas, pero con sentencias del tribunal, también con sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también con sentencias de la Corte Penal Europea. Pero hay casos, por ejemplo, una de las razones por la que que motivaron, ¿no? Con la que se mercadearon para favorecer el Brexit, era precisamente una serie de decisiones que se habían tomado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Estrasburgo, para declarar no conformes al Convenio Europeo de Derechos Humanos algunos aspectos de la legislación penitenciaria o penal, más bien, que tenían el Reino Unido, específicamente Inglaterra. Entonces, había reticencia a acatar esas decisiones porque se entendía que eso formaba parte de la soberanía interna del país. Yeah. ¿Qué sucedió? También España ha tenido sus episodios con el tribunal. Hay un caso muy famoso que es el caso de la doctrina Parot. Había una doctrina en materia de terrorismo, habían unas personas, Henry Parot estaba condenado por terrorismo y tenía una serie de penas impuestas. Entonces, como no se establecía claramente en el ordenamiento jurídico si las penas eran consecutivas, se entendía que le estaba cumpliendo todas de manera simultánea. Entonces, él tenía derecho a unos beneficios cuando cumpliera un porcentaje X de las condenas. Esos beneficios le fueron negados reiteradamente por el sistema de justicia español, porque alegando que no había cumplido el porcentaje de las penas. Entonces apeló a la legislación europea. Tuvo que salir, eso fue al Tribunal Constitucional Español, y entonces se apoderó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideró que como el sistema no establecía que las condenas eran consecutivas, las estaba sirviendo todas juntas y que por lo tanto él tenía derechos. Y entonces ahí es que ahí viene, y España no tuvo más remedio que acatar la decisión. Pero hay otras decisiones sobre una práctica muy perniciosa que había en España, de a los condenados por terrorismo los ubicaban en cárceles que estaban lejísimos de su familia, una cárcel a 500 kilómetros, a 600 kilómetros. Entonces se determinó también que eso era una violación a los derechos de los imputados. Y entonces ha habido... Esto trae problemas siempre, estos ordenamientos. Nosotros aquí hemos tenido nuestro episodio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí hay gente que entiende que... Bueno, y la sentencia del tribunal también es parecida a la de Polonia. Exacto. Aquí hay una sentencia que, bueno, yo estaba hace unos años en España en un evento académico y los profesores del evento decían: el reír de la región es República Dominicana en esa materia, porque no solo han ido a litigar a la Corte, sino que han nombrado jueces. Sí. Pues aquí ya hemos tenido jueces dominicanos que han agotado periodos ahí. Y después de todo eso, ahora alegan que ellos no están incorporados a la Corte. Entonces, bueno, eso, mira, a los países no les gusta. Los países, Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos no es miembro de nada de eso. Sí, no. Se mete en todos los tratados hasta que hay que aceptar. Precisamente para no verse compelidos a legislaciones de las cuales ellas no tienen control. Pero en la Unión Europea... Y los ingleses se acaban de salir. Se acaban de salir precisamente... Los rusos no se meten. Precisamente por lo que está pasando en la Unión Europea.
La Unión Europea son 27 estados unificados y todos adheridos a todos los requisitos y obligaciones de la Unión, ¿verdad? Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea, declaró que es un veredicto demoledor y de consecuencias impredecibles. Eso mismo dijeron cuando en Alemania. Exacto. No pasó nada. Entonces, precisamente ella, que es alemana y es presidenta de la Unión Europea, porque hay dos cosas interesantes. En la Unión Europea, y la gente aquí lo confunde, está la presidencia de la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea y el Concilio de la Unión Europea. El Consejo de Europa y el Concilio de la Unión Europea son dos cuerpos que ambos tienen cada uno un presidente. Charles Michel es el presidente del Concilio, que es una especie de cuerpo funcional donde se reúnen los ministros de cada uno de los temas. Ahí es que se trabaja. Ahí es que se trabaja. Sí, los otros precisamente, Eliseo. Ahí es donde se trabaja, ahí se reúnen los ministros a trabajar los temas. Pero en el otro es que dicta las políticas y el otro es la teoría. Y ahí es, tiene precedencia porque ahí es que se reúnen todos los países y la presidencia de los países rota, pero el presidente... entiendo que son 5 años que dura. Y tú recuerdas una vez que Ursula von der Leyen fue a Turquía y se sucedió un episodio donde fue el presidente del Consejo, el presidente del Concilio de la Unión Europea y ella como presidenta de la Unión, y fueron a un acto protocolar y Erdogan no le dejó silla a ella. La silla, sí, yo recuerdo. ¿Tú recuerdas? Sí. Y entonces ahí se quedó la presidenta del Consejo de Europeo, la dejaron parada a ella. Y le dieron precedencia al presidente del Concilio, que es el que trabaja y que por tanto se entiende que tiene menor rango. Pero ahí se habló de asuntos feministas y de cuestiones de todo. De todo, ¿verdad? Erdogan no tiene buena fama. Pues el asunto es que esta decisión ahora está comenzando a incentivar los deseos de salida de la Unión. En Francia, por ejemplo, el movimiento que lidera Marine Le Pen, el Front Nacional. Exacto. Que son los que han hablado siempre en contra de la Unión Europea y de las consecuencias negativas para Francia de estar en la Unión Europea. Pues estos líderes que siempre se han opuesto a la Unión, pues entonces están tomando auge con este tipo de cosas. Que como tú bien dices, ya ha habido otros episodios parecidos y no pasan de ahí. Pero los países que están siempre detrás. Polonia es parte de la Unión, mas no es... No tiene la misma moneda, no en la parte monetaria. Polonia tiene su banco central y mantiene su propia moneda. Sí, o sea, porque hay diferentes tipos de participación. Creo que Noruega también está en un estatuto similar, especial, de unión, que no es una integración total, sino que con hasta cierto nivel. Bueno, ya hay gente que está hablando del Polexit, del Polonia Exit. Sí, pero eso yo no creo que no va a pasar de ahí. Yo no creo que eso vaya a pasar. Ahora, yo pienso que es como dice Piketty. Ahí hay un problema de manejo dentro de la Unión Europea con el tema, sobre todo con el tema del euro, que es la base de la Unión y la fortaleza principal. Y la fortaleza es que haya una sola moneda que circule. Sí, esa es la facilidad, pero eso le restringe a cada uno de los países. Por supuesto, porque tú tienes una política monetaria única, pero con diferentes realidades fiscales. Así es.
Y eso tiene que estar integrado. O sea, que se quiso replicar el modelo de Estados Unidos, donde hay una sola moneda en 50 estados, pero ¿qué sucede? Hay políticas fiscales que son centralizadas. Y en ese mismo tenor de las políticas fiscales, ayer se anunció un acuerdo de los países OCDE para el impuesto corporativo de 15%, el impuesto global. Ese impuesto anda detrás de 125 mil millones de euros que se recaudan o que se producen en ganancias no grabadas. Entonces, importante, una cifra importante. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 125 mil millones de euros son producidos mayormente por 100 empresas, que son las empresas de tecnología, que son las GAFA. Así es. Google, Apple, Facebook, Amazon. Entonces, básicamente se está creando un acuerdo global para poder gravar a las GAFA. A las gafas. Ese es el propósito principal de eso. Entonces, y parecería que es inminente, porque ya han estado detrás de eso de muchas maneras. ¿En qué consiste ese acuerdo? Que no haya un impuesto corporativo menor a la ganancia corporativa, menor a 15%. Sí. De manera que ningún país arriba pueda hacer competencia desleal. Exactamente. Eliminar lo que sería en otras áreas el dumping a través. Sí, o sea, la competencia leal, algún tipo de para subsidio. atraer esos capitales a esos países. Así es. Entonces, hay un acuerdo para eso. Ya la mayoría de los países, hay algunos que tienen ciertas reservas, han propuesto redacciones alternas, pero parece que se ha alcanzado un acuerdo en ese sentido, de poner un impuesto global mínimo de 15%. Bueno. Vamos a ver si eso. Vamos a ver si se lleva. Si eso prende. Porque sí. Vamos a ir una pausa, Eliseo, antes de entrar en el plano nacional, para que mantengan la sintonía con nuestro espacio. Ya volvemos.